Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Es 8 de marzo de 2022 y estamos muy contentos de tenerlos acá de nuevo en este nuevo capítulo de nuestro podcast. En el primer cojín del diván tenemos a Ani, funcionario público que lo daña todo, Miranda. Y definitivamente era muy entrometido. Pero bueno, es un gusto estar acá otra vez. Es una película que yo por voluntad propia no habría visto, pero debo admitir que me gustó. Fue una experiencia diferente. Nuevamente, no es mi estilo de película, pero considero que es una obra muy bonita. Ok, en el segundo cojín tenemos a Carlos. Si estamos en Argentina, tiene que sonar el bandoneón Barba. Para quienes no nos están viendo, una escena de la película es donde el niño pone las manos al frente y como que las agita. Es un niño autista y bueno, cuando hace esto es un gesto de que el niño está muy feliz, así como yo de estar en esta ocasión con ustedes, compañeros, y acompañados de un excelente público que nos ha repartido muy buenos comentarios, por cierto. Agradecemos y adelante con el tercer cojín, Rafa. Bueno, en el tercer cojín del diván tenemos a Olga. Llevemos al niño autista a una fiesta llena de estímulos, que puede salir mal. Echavarría. Sí, pues yo fui la que propuse esta película, entonces estoy feliz de que conversemos sobre ella. Yo hacía tiempo la vi y no pude terminarla de volver a ver, pero bueno, la tengo en mi mente porque con mis estudiantes de español la hemos visto y la hemos analizado muchas veces. Y sí, el asunto del autismo en la película y cómo se maneja es, es uno de los temas interesantes a tratar. Entonces, bueno, sé que esta conversación va a estar muy sabrosa la noche de hoy. Sí, una película muy especial, se llama El Faro de las Orcas. Nos la propuso Olga bueno, no sé todavía Carlos qué opinó. A mí me gustó muchísimo, me pareció lindísima la historia, muy bien tratada, también muy especial saber que es basada en una historia real, basada en la historia de este guardafauna argentino. Y bueno, muy interesante. Quiero hacer una nota especial el día de hoy con respecto al Día de la Mujer. Es un día en que se conmemora una tragedia muy impresionante. Entonces a mí es raro pues como que yo diga feliz Día de la Mujer. No me gusta mucho decirlo porque realmente es una conmemoración muy, muy trágica. Yo prefiero decir que como hombre pido perdón por las cosas horribles que los hombres le han hecho a las mujeres. Y puedo ofrecer una promesa de no ser parte del problema, en lugar de eso, en mi posición de profesor, en mi posición de padre de una niña, más bien ser alguien que ayude a empoderar, a alzar la voz, que ayude a las niñas a encontrar su voz y a entender que son poderosas en sí mismas. Pienso que es un mejor regalo de Día de la Mujer y eso es lo que les ofrezco hoy como conmemoración de este día. Entonces, a nuestras dos compañeras y a todas las personas que están en nuestra audiencia, a todas las mujeres, les envío nuestras disculpas por el Día de la Mujer en esta conmemoración pues de esa lucha por los derechos de la mujer. Quería hacer esa nota al principio. Gracias. Carlos. Oigan, yo también me Gracias. sumo, definitivamente, no es un día para festejar ni para celebrar, efectivamente es una conmemoración que tiene muchísimo valor a nivel mundial de lo que está ocurriendo. Yo también me disculpo por lo que han hecho mis asemejantes, pero a la vez no solo es esto, sino también hay que involucrarnos, ¿no? Y me comprometo también, al igual que Rafa, me comprometo y me involucro en que esto cada vez mejore. No podemos desafortunadamente responder por mentes enfermas que hacen las cosas que hacen, pero ojalá pudiéramos entre todos lograr una mejor sociedad, un mundo que fuera mejor para todos y para todas. Sí, Si ¿sabes? me lo Dale, permiten, claro. compañeros, yo esta mañana en mi Instagram compartí como unas estadísticas, porque también yo considero que este día no es para poner florecitas ni para regalar chocolatinas, sino para recordar cuál es la situación de la mujer actualmente y qué cosas hay que trabajar, qué cosas hay que mejorar. Entonces, en vez de poner flores, yo lo que hice fue compartir unos datos estadísticos de cuál es la situación actual de las mujeres en el mundo.
Las mujeres realizan el 66% del trabajo del mundo y producen el 50% de los alimentos. Ganan solo el 10% de los ingresos y poseen el 1% en propiedad a nivel mundial. El 75% de las personas que viven en extrema pobreza son mujeres y niñas. Los países con mayor productividad económica son los que tienen menor diferencia de género. En la mayoría de los países las mujeres trabajan más horas y se les paga menos. Y por último, investigaciones demuestran que cuando una mujer es capaz de contribuir a los ingresos de la familia, al menos el 80% de su contribución va hacia la creación de un futuro mejor para sí misma, sus hijos y su comunidad. Entonces, datos estadísticos para reflexionar el día de hoy en cuanto a la Datos situación de la crudos, mujer. Sí. Sí, números pero muy fuertes. Yo quiero decir mi posición como mujer. A mí, en cambio, me parece que es un día para festejar a la mujer, pero no porque yo esté de acuerdo con la tragedia, ni tampoco quiero que haya abusos, sino porque considero que a veces las mujeres necesitamos que nos recuerden que somos valiosas y que somos capaces y que podemos hacerlo. Así que para mí ese es un día para festejar el poder de la mujer. Y yo por eso, sí, yo sí digo feliz Día de la Mujer, pero no porque apoya a la sociedad, sino todo lo contrario, porque yo creo que desde chiquita he sido revolucionaria. Entonces, sí. Y, por ejemplo, en mi caso, mi hijo me hizo un presente muy especial, que se los voy a presumir. Me talló un velón con un barranquero Qué lindo. y me lo dio. Y un Barranquero es corazón. un pájaro endémico una de vez, nuestra región, es precioso. muy hermoso. Sí. Se le De apoda unos la colores soledad. azul, verde, verde, azul, verde. Y unas Muy plumas bonito. largas en la cola, muy En la cola. lindas. Es como un quetzal, me imagino. Mm, Sí, yo pienso que se parece un poquito. A ver, miremos el Y quetzal quizás como aquí es. en México le llaman el quetzal. Aquí sí, le llaman este la soledad. pájaro hace sí, en algunas partes también, aquí en Antioquia se le dice también, se le llama la soledad, y es un pájaro que construye sus nidos Ah, en los barrancos, el quetzal tiene rojo y blanco. El Así Y quetzal es. es verde. como una bandera de México. Ajá. Verde, Sí, rojo y pero blanco. el barranquero tiene negro en vez de blanco. Negro y azul, azul oscuro y verde. Y Mm. rojo en los Y ojitos. hace el nido en el barranco, por eso le llaman barranquero. Sí, Bueno, de aves, de todo estamos hablando menos de la hoy. película. Bueno, no, Y Arranquemos. si quiero, entonces, en el cuarto cojín del diván tenemos a el hombre que vive bajo el cielo de las estrellas. ah, Yo iba a sí. decir otra cosa. Yo iba a decir, entre aquella lucecita y aquella está Mm. el baño. Y ten tu revista. Esa es una frase, sí, cómo se me escapó esa Olga para ponerla en los saludos, está muy buena. Claro, esa era la que Se va a tenía Buenísimo. quedar yo con su lista cara para de ti. Súper. Estaba yo aquí frunciendo el trasero que no la fueras a decir por mí, porque yo te la tenía planillada. Buenísimo. No, listo. La película, bueno, estoy feliz de estar aquí, Rafael Miranda, a su servicio. Feliz de estar aquí discutiendo esta película tan hermosa del año 2016. La trama de esta película es el que se llama El Faro de las Orcas. En inglés la tradujeron como El Faro de las Ballenas, The Lighthouse of the Whales. IMDb nos dice algo sobre la trama de esta película y justo en este momento acabo de cambiarla. Aquí la tengo. Dice, la madre de un niño autista viaja desde España hasta Argentina buscando ayuda para que su hijo pueda conectarse con sus emociones. A veces estas tramas, como aparecen en IMDb, me parece que son unas reducciones muy grandes de todo. Pero digamos que ahí está como los puntos centrales pues como de la premisa. Yo ni siquiera diría como una sinopsis, es una premisa, una descripción corta de la premisa. Pero entonces, empecemos ya, entremos en materia. Yo hoy quiero que empecemos con esta parte con Carlos. Carlos, ¿qué nos cuentas acerca de las lecciones de vida que nos deja esta película? Bueno, pues no venía yo preparado, pero qué bueno que arrancamos así con mi tema, porque hay, yo creo que muchas lecciones que nos deja esta película, reflexiones fuertes. Una primera, como que arranca la película así en un hombre en soledad que no entiende qué cuernos está ocurriendo, y después se comprende que él mismo pues, tiene un nivel de autismo, ¿verdad? Cuando le hacen preguntas y no contesta y que él vive en su mundo. Pero pasó algo bien importante. Yo creo que él no nació autista, a diferencia del niño que sí había nacido autista. Yo creo que él se vuelve autista
en el momento en que pierde a su familia. De hecho, hay una frase por ahí en la película que dice, me acostumbré a vivir con la tristeza y se me olvidó lo que es vivir. Ya lo pondré después a discusión, pero yo creo que él no nació autista. Lección de vida. Uno, ¿en qué momento se puede detectar que tu hijo o un familiar o un pariente es autista? Porque no creo que sea tan fácil de detectar siendo bebés, por ejemplo, ¿no? Ya conforme va creciendo el niño y te das cuenta que no responde, que tiene ciertas características que los demás sí tienen y que él no, que es muy concentrado, que como que no responde, etcétera. ¿En qué momento nos podemos realmente dar cuenta de que tenemos un caso al que tenemos que ayudar? Y peor tantito, en lugar de ayudarlo, lo jodemos, ¿no? Así como cuchillito. Y hay gente que tiene, no le quiero decir maldad, pero son malos a veces las personas con los autistas, o no necesariamente autismo, a veces con un niño que le tiene miedo al perro. Ah, no, a fuerza le quieren llevar al perro y lo quieren forzar. Y ya también lo veremos en tema Freud, cómo se puede detectar el autismo. Eh, Les quiero platicar un poquito, ya saben que es la sección también de mis recuerdos, de los recuerdos. Yo de chiquito fui a Disneylandia y quedé fascinado con Shamu, ¿verdad? Con la ballena. Yo quería vivir con la ballena y desde chiquito yo tenía la idea de que algún día me iba a ir a la ballena, a vivir con la ballena. Segundo, a mí siempre me ha gustado el béisbol. Entonces, cuando empecé a entender mucho más del béisbol, dije, no, yo quiero estar en el mundo de los Estados Unidos donde está el béisbol, ¿no? Hay las ligas mayores y entonces quería estar con la ballena y con el béisbol. Y luego pasó una tercera situación. Como tecnólogo, siendo ingeniero en computación, pues el mundo de los computólogos es Silicon Valley. Entonces yo me quería ir a vivir justamente a Silicon Valley para estar junto a la ballena, junto al béisbol. Y obviamente en Silicon Valley, en la cuna de la tecnología. ¿Qué pasó? Que descubrí que y estuve ahí y no pude estar con la ballena. Pocas veces pude ir al béisbol, pero sí pude ir. Y bueno, estando en Silicon Valley, la verdad es que no estuve en Silicon Valley, me llevaron a viajar por todos lados y lo que menos estuve fue en Silicon Valley. Creo que en 2 años estuve solo 2 semanas ahí en Silicon Valley. Estuve el tiempo que haya sido, fue suficiente para darme cuenta que yo no quería estar ahí. Llegué a tener una semana de 14 vuelos y dije, ya, hasta aquí yo ya no puedo continuar con este nivel de vida. No sabía ni siquiera dónde iba a estar mi fin de semana y demás. Y no, ¿yo para qué quiero si ni siquiera me meto a bañar con la ballena, verdad? En 2013 regresé a SeaWorld, en Los Ángeles, en San Diego. Ya no me gustó nada porque vi animales en cautiverio, ya lo vi con otra perspectiva, obviamente, lo vi con una situación, híjole, bien fea, la verdad. Recientemente vi otro documental, un documental llamado Blackfish, que habla justamente del problema de las orcas en cautiverio, específicamente de las orcas, que no son animales, no son juguetes, no son mascotas, son animales salvajes que obviamente hacen lo que presenta la película al principio, la cruel verdad de tener que matar para comer. Que ojo, lo hacen para comer. Sí, de paso se divierten un ratito con su presa y lo que quieran decirle, pero a fin de cuentas es cadena alimenticia y hay que respetar eso. Hay que entender que no son nuestros amigos. Sin embargo, es bien importante aprender de esta lección. También hago otro comentario. Siempre me ha gustado aprender de todo en general, pero particularmente de los animales. Ver qué hacen los animales, ver cómo lo hacen, ver cómo cazan, ver cómo sufren, ver cómo hacen amigos, ver cómo se comunican. Me fascina, por ejemplo, cuando veo un hormiguero y veo que hay una fila de hormigas, a veces tirando de una cucaracha o de un grillo muerto y cómo lo hacen equipo para arrastrarlo, cómo se mueven, cómo hacen equipo. En particular de las orcas, he visto muchos videos, es un animal que me gusta mucho, me ha interesado muchísimo siempre las orcas. Obviamente la película pues me fascinó por el tema de las orcas, pero más allá de eso es cómo le hacen, por ejemplo, las orcas para cazar. Insisto, la película arranca con una orca echándose una foquita, ¿no? Un león marino. Es una tarea de equipo. ¿Cuánto
Señores, compañeros, ¿cuánto nos hace falta aprender del trabajo en equipo? ¿Cuánto nos hace falta aprender de comunicación? ¿Cuánto nos hace falta aprender de cómo trabajan los animales? Y bueno, un tema más que se toca en la película, que también tiene que ver con cómo reaccionamos los seres humanos, se menciona la muerte. En particular, la ballena, que es la estrella de la película, había perdido a su cría, como también nosotros perdemos a nuestros seres queridos, ¿verdad? Por ahí hay algún documental de YouTube que habla de cómo una ballena perdió a su cría de 180 kilos y estuvo tratando de salvarla durante, creo que 5 o 6 días. Estaba muerta la ballenita, ¿verdad? Recuerdo cuando, creo que era 2007, nació una cría de ballena en SeaWorld, Orlando, no recuerdo cuál fue. Híjole, presenciar eso, aunque fuera por televisión, de verdad, es un milagro, y yo creo que está grabado, seguramente quienes les interese lo podrán buscar en YouTube. Pero ¿qué pasa cuando se va un ser querido? Como por ejemplo, en el caso de la ballena de la película, la estrella, perdió a su cría. El protagonista nos dice que seguramente perdió a la cría y está pasando su pérdida, ¿no? Está mourning, ¿cómo se llama la palabra de mourn? Está, Está de luto. está de luto, ¿no? La pobre ballena estaba también de luto y por eso no se acercaba, estaba sufriendo, como también nosotros sufrimos. ¿Qué nos hace diferentes entonces? Conclusiones o mis lecciones así como que muy elementales de todo esto. ¿Cómo le hacemos para ayudar a la gente autista? Segundo, ¿qué pasa cuando alguien está sufriendo y no sabemos ayudarlo? Tercero, tenemos mucho que aprender de los animales, hasta aprender a superar las pérdidas. Las orcas en el agua, nosotros en la tierra, no somos amigos, no somos coetáneos y mascotas y podemos jugar con uno. Hay que respetar a la naturaleza, ¿no? No están ahí para divertirnos, no están para hacer shows. Y aunque me fascine SeaWorld, no se trata de eso. Se trata de tenerle mucho respeto a la naturaleza. Si la naturaleza nos respeta, creo que nosotros también debemos respetarla. Dejo las sesiones de mis pensamientos, entonces abro la sesión. Olga. Sí, yo quería decir que coincido con Carlos en que cuando yo estaba viendo la película y buscando las lecciones de vida, estaba pensando precisamente en eso. ¿Cuánto le enseñan a uno los animales? ¿Y cuánto le enseña a uno la soledad? La soledad en la que estaba este hombre es una cosa espeluznante. Para quienes no han visto la película y no les importan los spoilers, este hombre vive solo como una reserva ecológica en la Patagonia, que aquí en Colombia, para mencionar el lugar más lejano de la Tierra, decimos la Patagonia, porque realmente es un lugar muy apartado. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, uno dice, bueno, para mí sería imposible quedarme sola una semana, un mes, un año, yo no sé. Pues el señor llevaba 9 años. Al principio de la película, bueno, hay una señora que viaja desde España hasta este lugar porque el señor apareció en un documental de Nat Geo tocando ballenas que son muy peligrosas, las orcas, que es pues como lo vimos al principio de la película y Carlos ya lo mencionó, ellas se van hasta la orilla del mar para atrapar en este caso eran lobos, creo, marinos. Entonces, la lección de vida que yo extraje fue esa. Bueno, realmente la soledad le puede enseñar a uno cosas. Y los paisajes que, mejor dicho, o sea, una de las cosas que yo más disfruté de esa película fue esa visión del mar, la playa, el viento, o sea, es una naturaleza muy agreste, muy salvaje, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Colombia, por lo menos, que hay tanta vegetación, que hay más bien selva, que esto es más bien monte por donde uno mire, y me pareció que aprendieron todos de todos. O sea, lo que me pareció más bonito es que las ballenas de alguna manera recibieron algo de los humanos, que los humanos también a partir de las ballenas hicieron su terapia, parte como de su terapia también de este hombre solitario por allá era ese. Él como que comprendía
a los seres incomprendidos, como que ese era el gran talento de este hombre, el que él se identificaba, él empatizaba mucho, por eso es que él no es autista, simplemente es una persona que había sufrido mucho. Y cuando uno sufre mucho, a veces le pasa eso, quiere apartarse del mundo, quiere irse lejos. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Ay, quiero irme, quiero es como salir corriendo, ¿cierto? Él literalmente lo hizo, salió corriendo y se fue, y se sepultó allá, y encontró en las orcas una compañía, y se identificó con ellas, porque la gente les tiene miedo, porque la gente siente repulsión hacia ellas, porque, cierto, más o menos como de pronto lo que él podía sentir que los demás sentían hacia él. Entonces, me parece muy bonito. Una de las cosas y de las lecciones más bellas y más profundas de la película, yo pienso que es esa, de que uno considera, siempre hay como un rechazo hacia el otro, porque la señora inicialmente, ay, vea, uno piensa que porque quieren los animales son muy sensibles y vea qué tipo tan mala clase, pero finalmente la señora, en fin, comprende la razón por la que él es así, y el señor le enseña inclusive a tratar a su hijo, porque ahorita que mencionaba Carlos lo del autismo, tendemos las mamás a ser muy sobreprotectoras, a quererles facilitar mucho la vida a los niños, y más si tienen un problema, una discapacidad, alguna dificultad de aprendizaje, lo que sea, nosotras les queremos resolver la vida y no es por ahí. Entonces, esas como son las lecciones de vida que yo extraje de la película y bueno, reitero que me encantó. Sí, muy bonita película. Yo Es una zona sí, muy inhóspita, quería complementar Sí. la palabra que estabas buscando. Sí, correcto. sí, a mí me Naturaleza pareció y que me pareció que fue una película muy bonita precisamente por eso, por lo que decía Olga. Yo iba a mencionar algo muy similar, y es que el niño llega temeroso a todo porque realmente es la mamá la que trata de evitarle dolor. Y como le evita todo tipo de dolor, entonces el niño no está acostumbrado a experimentar prácticamente nada. Y por eso entonces algo tan sencillo como tocarla o que el agua del mar choque contra sus pies le genera temor. Pero entonces, como se va abriendo poco a poco, es una señal de que no necesariamente por ser desconocido tiene que ser algo malo. Hasta el final que él llega y aprende que realmente se puede, digamos, sí, se puede acercar a las orcas sin que pase nada. Para mí lo más impresionante es cuando él se sube al caballo solo, coge la armónica y se va. Toca la misma tonada y llega con la orca y la toca. Para mí ese es como el momento, pues además de que es el final de la película, es el momento culmine, porque es el momento en que él demuestra que tenía razón y que el niño sí podía hacer más, y se lo demuestra incluso a la mamá. Así que también es el afán de la mamá de protegerlo, pero también de otra manera de subestimarlo. Cuando ella le dicen que él no es un enfermo, sino que tiene un problema mental, ella misma está subestimando a su niño, hasta que llega él y le muestra que el niño puede ser más y que ella también lo tiene que dejar experimentar. Sí, lo tienen que A mí me soltar. encanta que él le dice, pero dale un respiro, porque la mamá está encima todo el tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? Déjelo, Sí. que disfrute, que explore, en fin. Yo quiero conectar como la lección de vida que yo obtuve de esto directamente con la sección de Freud, porque, a ver, yo vengo en los últimos años investigando mucho una teoría que yo creo que en algún momento la mencioné, que es la teoría de la neurodiversidad, y es la que vino a reemplazar la teoría de las inteligencias múltiples. Es un desarrollo ya hecho por neurólogos, neurocientíficos, neuroeducadores, y tiene que ver con, o sea, para mí esta película es una muestra muy clara de la importancia de crear nichos seguros para cada niño de acuerdo a la configuración cerebral que traen, ¿cierto? Hace muchos años, digamos ¿qué hubiera dicho Freud? Porque aquí sí me fui directamente a Freud, y tiene que ver con una escena de la película. En la película, en algún momento, a ella la han culpado por el autismo de su hijo. Y Freud tenía una hipótesis, que es una hipótesis que dijo más o menos por allá por 1920, la hipótesis que llamaron la hipótesis de las madres frías. Estaba esa creencia de que los estados psicóticos y las formas de autismo eran ocasionadas por madres que no le daban al niño un lugar como sujeto en el discurso de la familia. Era un niño que era cosa. Y hay casos en los que de alguna manera sí se encontró como ese tipo de relación en las familias.
Había una mamá que fue a un hospital porque tenía una indigestión muy fuerte y cuando fueron a revisarla se dieron cuenta que estaba a punto de tener un hijo. Y ella dijo, no, yo no estoy embarazada, yo lo que pasa es que me comí un plato de frijoles que me cayó muy mal. Y ese niño, cuando se lo trajeron, ella nunca pudo aceptar que era su hijo porque ella dijo, no, yo lo que me comí fue un plato de frijoles. Y para ella su hijo nunca pudo pasar de ese lugar del plato de frijoles y siempre fue cosa para ella. El niño fue una cosa y nunca fue un sujeto. Entonces, de alguna manera, esa hipótesis siempre estuvo ahí, pero el problema es que más adelante digamos que la evidencia empezó a demostrar que esa hipótesis era insuficiente. Esa es una de las teorías de Freud que realmente se ha caído como en ser obsoleta. Esa es una. Hay muchos puntos de Freud que siguen siendo muy válidos, pero ese punto en particular yo pienso que ya sí claramente se ha refutado. Hay muchísimas mamás, yo pienso que esta es una mamá que claramente quiere a su hijo, claramente tiene un lazo con él y el niño tiene un lazo con ella. Lo que pasa es que hay un lazo que no está mediado por la palabra. Y eso es uno de los signos más comunes de autismo. Ahorita Carlos preguntaba, ¿cómo hago yo para saber que un niño está demostrando síntomas de autismo? Primero que todo, el autismo es un espectro. En este momento entendemos el autismo como una serie de condiciones exageradamente variadas. Entonces empezaron por decir el síndrome de Asperger, el síndrome de Savant, pero llegó un punto en que dijeron, no, entendamos el autismo como un espectro que puede ocurrir de 1000 maneras distintas. Entonces los síntomas que se ven de manera temprana pueden variar muchísimo de un caso a otro. Hay niños autistas que nunca desarrollan lenguaje, que son los que llaman los no verbales. Hay niños que sí desarrollan lenguaje, pero hay unos ciertos desórdenes en el lenguaje. Digamos que un niño que no sufre o no está dentro del espectro autista, voltea su cabeza cuando escucha su nombre a los 12 meses. Pero un niño con trastorno del espectro autista es posible que no voltee a mirar en respuesta a su nombre, aunque sí responda a otros sonidos. O sea que empezamos a saber que el niño no es sordo, no tiene problemas auditivos, sencillamente no responde a su nombre. Hay una demora o un no desarrollo de la parte lingüística. Y son niños entonces que no verbalizan y no establecen un lazo con la lógica formal de las personas neurotípicas, ¿cierto? Y ese concepto de las personas neurotípicas es muy importante porque ahí volvemos a hablar de lo de la normalidad como una medida estadística. Entonces, con un niño como este es muy importante tratar de mantener estable el entorno y por eso me pareció tan fuerte cuando el niño lo llevan a la fiesta, porque digamos que cuando llegan al faro es un lugar perfecto para un niño como él, un lugar muy bajo en estímulos. Es un lugar donde hay mucha quietud, donde hay mucho silencio. El sonido del mar es un sonido que no es demasiado invasivo. ¿Qué es lo que pasa con los niños que están dentro del espectro autista y reaccionan tan fuerte a ciertos estímulos? La atención de una persona autista funciona siempre en sobrecarga. Digamos que para una persona neurotípica la atención es como una luz de estas de un escenario, un spotlight. Entonces algo llega a tu atención y si te forma figura, se pone al frente de tu atención, de alguna manera los demás estímulos se filtran y se vuelven menos importantes y el cerebro de alguna manera no presta atención a los demás estímulos. Pero en el cerebro del niño autista, el cerebro está prestando atención a todos los estímulos al mismo tiempo. Recuerdo mucho un alumno que tuve ya de 18 años, empezó a caer una llovizna y cada gota que le caía a él le generaba una reacción física muy fuerte porque, de nuevo, estaba en mitad de una conversación, era apenas una llovizna, pero cada gota le generaba a él, toda su atención se iba a esa gota durante ese segundito y cada gota que caía le generaba la misma reacción. Entonces, digamos que esa sobreestimulación para ellos es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil de manejar por cómo funciona su atención. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con este hombre? Este hombre, primero que todo, es un hombre que es muy solitario, está acostumbrado a vivir en silencio y precisamente por eso yo pienso que funciona muy bien que él no necesita que el niño se comunique con palabras. Él está muy acostumbrado a hacer lazo con los animales y el lazo con los animales no pasa por la palabra.
Entonces, para los niños que sufren o que están dentro del espectro autista, porque no todas las veces es un sufrimiento, pero los niños que están dentro del espectro autista, en general logran hacer conexión más fácil con los animales precisamente porque no hay lenguaje, porque no hay una expectativa, ni está la cara de decepción del otro cuando no hay lenguaje de por medio. El animal se relaciona a través de gestos, a través de otros estímulos, y por eso el niño, por ejemplo, toma el agua que corre de la llave, para él es algo que lo calma, y es algo que es muy recurrente entre las personas autistas, el chorro de agua cayendo de la llave. Ellos hacen un lazo, y el lazo no es un lazo que pudiéramos explicar de manera lógica. Ellos de alguna manera pueden hacer un sonido que para ellos se combina con el agua, y nosotros nunca lo entenderemos con nuestro cerebro neurotípico. Es un lazo especial que ellos arman que no pasa por nuestra lógica. Entonces sí, para un niño como estos es muy importante el establecimiento de nichos. Y por otro lado, este hombre le habla a Beto, se llama el pescador, Sí. el guardafauna. Beto. Él le habla al niño como se le habla a cualquier persona que se asume como inteligente. Es muy común asumir que el niño autista es menos inteligente por las dificultades que muestra en el lazo con el otro. Entonces es muy común que al niño autista se le estimula menos, se le da menos conocimiento y no se descubre todo lo que el niño puede lograr. Es muy común que un niño autista, cuando logra tener una estimulación adecuada, cuando hay unos nichos correctos para ellos, empiezan a brillar en unos campos que de alguna manera cuadran muy bien con ellos. Un niño autista cuidando animales, un niño autista como guardafauna, por ejemplo, en este caso, un niño autista como programador. Son campos en los que ellos brillan, como contador. Empiezan a ver patrones donde nadie más los ve. En la parte de código de programación, ellos son capaces de entender el código más rápido que otros. Los autistas, cuando no hay compromiso lingüístico, en ocasiones aprenden más fácil lenguajes que otras personas. Este alumno autista que les estaba contando, muy rápidamente aprendió inglés, español y hebreo. Es un niño que, a pesar de que los compañeros estaban teniendo más dificultades, él sin ninguna dificultad aprendió los 3 idiomas. Se le dificultaban otras tareas. Cumplir con la tarea que le ponía un profesor era muy difícil para él. Yo creo que en 2 años o 3 años que él fue mi alumno, en total hizo un escrito que yo le pedí. Él hacía otras cosas y de alguna manera que el salón fuera un lugar seguro para él fue una gran ganancia, porque él siguió intentándolo y siguió aprendiendo y logró aprender inglés hasta un nivel muy alto. Y él siempre tuvo una relación muy especial con la música. Entonces, bueno, digamos que yo desde esta parte de Freud quería hablar de ese punto en particular que quedó obsoleto de la teoría de Freud y de qué sabemos hoy en términos de cómo trabajamos con los niños autistas. Es muy importante entender que los niños autistas son seres completamente inteligentes. La inteligencia no se ha impactado. La función ejecutiva puede que sí, la capacidad de completar las tareas que se le ponen, el lazo social también se le puede dificultar, también se le puede dificultar la empatía, entender las señales del otro, entender la comunicación no verbal. Hay un video súper interesante que invito a la gente a que lo vea, lo busque en YouTube, y es ¿qué quisieran las mujeres autistas que todo el mundo supiera sobre ellas? Hablan acerca de cómo se educa en la sexualidad, en las relaciones, de cómo, por ejemplo, las relaciones dependen tanto de las sutilezas de lo que no se dice y cómo para ellos es súper difícil entender eso. Entonces, por ejemplo, son víctimas de abuso muy comúnmente porque no entienden los peligros en los que se pueden estar metiendo en algún momento. Y sí, claramente, o sea, la parte de los animales es muy, muy bonita la relación que se establece con los niños autistas porque precisamente no pasan por la palabra. ¿Quieren agregar algo en esta parte? Para que ya le demos paso a la siguiente sección. Yo solo quería agregar. Ay, Perdón, las damas primero. Ok, gracias. No, yo solo iba a agregar que yo me puse a buscar un poco de las personas en vida real, porque sabemos que esta es una historia basada en hechos reales. Y por ahí leí que el niño autista de esta película en la realidad ya es un hombre adulto que logró tener novia, tiene un trabajo en Nueva York, se desarrolló muy bien. O sea, él sigue siendo una persona autista, pero gracias al estímulo con las orcas es una persona completamente funcional. Sí, en las universidades han empezado a utilizar los coaches, pero no es el coaching como lo hemos visto aquí en Colombia, como sencillamente la charla motivacional.
están empezando a utilizarlos como unos coach de vida que les ayudan con las rutinas, a establecer rutinas, porque a medida que crecen ellos empiezan a tratar de interactuar de manera más autónoma y esos coaches de vida les ayudan a establecer rutinas para poder interactuar en el mundo de manera mucho más tranquila y ha sido un gran éxito. Carlos, perdón, ¿qué ibas a decir? Yo tengo una duda. ¿El autismo solo se desarrolla? Bueno, dos preguntas. ¿Solo naces con él o se puede adquirir de alguna manera? El autismo no se adquiere. Ahora, la pregunta de si es genético, si es configuración cerebral, si es un asunto de la familia, de nuevo, no lo tenemos claro todavía. Se considera un asunto multifactorial. Entonces puede haber compromiso genético, puede haber compromiso de estructura cerebral, puede haber un entorno familiar, pero el autismo no se desarrolla. Más adelante pueden ocurrir cosas que se parezcan al autismo, que tienen más que ver con el estrés postraumático o incluso con estados psicóticos, que se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Para redondear nada más el tema del autismo, quería mencionar una frase que me llamó mucho la atención de la película. Se menciona, nunca imaginé que aquí iba a encontrar la felicidad. Uh-huh. Ya, hasta ahí. Fíjate que es un lugar en silencio, o sea, volvemos a la película Quiet Place. No, este es un lugar donde el niño, digamos que no hay una expectativa de que el niño hable. Entonces, Ajá. porque es que ni siquiera Beto hablaba. Él hablaba lo menos posible porque no tenía con quién hablar. Entonces, es un lugar que en ese sentido era muy seguro para el niño. Y ella bueno, encuentra paz con respecto al movimiento de las grandes ciudades. Encuentra una paz muy, muy distinta. Cabe mencionar algo bien importante también es, él no quería la soledad. Mm, La soledad se le dio. La forma de llegar a esa situación fue como se le presentó en la vida. sí, ocurrió. Ocurrió. Bueno, entonces, quisiera que le demos paso a la persona que nos recomendó esta película, a Olga, con su sección de narrativas y lenguajes. Que de verdad, o sea, Olga, gracias por esta película, te agradezco mucho esta experiencia porque fue espectacular. Bueno, con mucho gusto. Yo disfruté mucho pues de volverme a aproximar a la película, sobre todo porque pasa como con un buen libro. La segunda lectura le descubre a uno cosas por las que uno había pasado por alto, cosas en las que uno no se había fijado, y lo mismo pasa cuando uno vuelve a ver una película muy buena, que descubre cosas nuevas de la película, de los personajes. Y en este caso, ya mirándola, pensando en el podcast, me puse a analizar y me puse a pensar en las maneras en que esta historia podría haber sido contada. Y me encanta que la hayan hecho cineastas, guionistas latinoamericanos. En Hollywood hubieran echado a perder todo el asunto, ¿cierto? Porque hay unos clichés que manejan, porque hay una narrativa, pues, increíblemente acartonada, hay una falta de creatividad, pues, espantosa por allá. Y en el cine latinoamericano yo pienso que hay una sensibilidad distinta, hay una manera de contar las historias muy diferente, muy enfocada en los sentimientos, en las sensaciones de los personajes, sin triunfalismos baratos. Me parece que la manera de contar esta historia fue exquisita, porque como mencionaba al principio, una manera de contarlo, un elemento que sin él no hubiera habido, digamos, la intensidad que tuvo la historia fue el paisaje, los planos abiertos, el color, cómo aprovecharon ese tono azul intenso del mar, esa carretera destapada, o sea, me encantó el fondo de la película, cómo este director nos supo introducir a esa naturaleza, pues, ¿cómo fue que mencionaste ahorita, Carlos? Inhóspita. Inhóspita, de la Inhóspita. Patagonia, Argentina. Y cómo esa aspereza, esa dureza del paisaje contrasta también con la aspereza y la dureza también de las situaciones que tenemos que vivir a veces los humanos. Entonces es una manera ideal de contar. También los diálogos me parecieron maravillosos. Pues hay películas donde uno dice, bueno, ¿y esto para qué están hablando de eso? El ejemplo más peripatético de eso es Room, ¿cierto? Donde los diálogos no iban a ninguna parte y tengo cáncer. The Bueno, Room. The Room. Sí, son dos diferentes. Entonces, en esta Son dos película no diferentes. sobra.
no sobra una sílaba, ¿cierto? Lo que se dice es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, cuando hay que decirlo. Inclusive a mí me encantaron algunas escenas en las que no explican nada. Por ejemplo, cuando Marcela le dice, o sea, solamente con los gestos, este tipo vino hasta acá. O sea, parece que el tipo no visitaba a nadie, ¿cierto? Pero ella no se pone a explicarle a la señora, vea, es que este tipo no sale, no habla con no, váyase, Anda con él, ¿cierto? anda Esto no con se ve él. todos los días. Pero no se... En las películas gringas eso es una cosa que a mí me desespera, cuando por ejemplo el malvado antes de matar al héroe se suelta a dar unas explicaciones larguísimas, a regodearse ahí, a contar todos sus planes malévolos, y es uno bueno, y entonces cuándo lo va a matar o no lo va a matar, o cuándo lo van a... O sea, se le vuelve a uno muy aburrido. O pasa como en The Room, que uno dice, ¿y esto para qué? Pues esta conversación como tan ¿Sabes, sin Olga? propósito. Eso que diste, lo del monólogo del malvado, me hizo acordar de Watchmen. Porque precisamente también hay monólogo malvado, pero si Mandias dice, si te estoy contando todo eso es porque sé que no lo puedes detener. Y en ese momento se activa su plan malvado. Y, un muy buen uso de un cliché. Y de hecho es un personaje de un cómic y está diciendo, ¿crees que soy un villano de un cómic? Si te estoy contando todo esto es porque ya no puedes detenerlo. Sí, me encanta esa escena también en Watchmen. Bueno, ¿qué más hace parte de una narrativa? Aparte de los diálogos y bueno, las situaciones que se presentan, las escenas, cómo se presenta cómo se introducen los personajes. Carlos se quejó, por ejemplo, de la manera como se introduce a Beto y me parece que es magistral. Porque si nos muestran a Beto desde otra óptica, ¿cierto? En otra situación, por ahí comprando yucas en el pueblo, lo que fuera, no habría sido tan impactante como verlo ahí callado, solo, ¿cierto? En ese entorno en el que estaba, uno no oye sino por ahí las gavioticas, en fin. La introducción del personaje muestra de entrada quién es él, cuál es su personalidad, qué dificultades tiene, que él empatiza con los autistas precisamente porque también tiene dificultades para socializar, porque los autistas yo pienso pues, ya me corregirá Rafael si me equivoco, tienen como esa dificultad de las relaciones sociales que nosotros establecemos, digamos, sin mucha dificultad, nosotros entendemos las convenciones del lugar donde nos están criando, de la familia en la que nacimos, ellos no. Y lo mismo le pasa de pronto un poco a Beto. Tiene esa dificultad para socializar, tiene esa dificultad para conectarse con los humanos, pero encuentra una conexión muy fuerte con los animales. Entonces, bueno, la narrativa de esta película, como mencionaba, en base al paisaje, en base a los diálogos y a la introducción que hacen de los personajes, me parece magistral, me encantó, la disfruté mucho. Yo le decía a mi esposa cada tanto íbamos diciendo, wow, pero es que mira esta toma, mira qué hermosura. O sea, es una película que todo el tiempo le está mostrando unos paisajes, sí, increíbles. La música, o sea, a mí la música de esta película me encantó, me pareció preciosa, muy bien pensada. Pensé mucho en ti, sabía que lo ibas a decir. No, espectacular. Apasionante, sí. Sí, o sea, por un lado el bandoneón es el protagonista de la música. Digamos que hay unos cuantos temas musicales que no tienen el bandoneón, unos cuantos. Pero el bandoneón es el protagonista aquí, en algunos momentos como melodía, en otros momentos como armonía, pero casi todo el tiempo está el bandoneón en la banda sonora. Excepto cuando llegan a la fiesta de la esquila, que hay otro género musical también típico de la Pampa, no de la Pampa, de la Patagonia. Muy linda la música todo el tiempo. Y bueno, y tan argentino como se puede ser en una banda sonora como esta, con esos sonidos, con esas estructuras rítmicas. El tango. Sí, precioso todo el tiempo como esta música ahí. Me encantó. Oigan, yo me quedé con una duda a propósito de la fiesta. La iluminación. A mí me gustó todo. Sí. Y la mateada, todo el tiempo mateando. Sí, y yo pensaba, en esos lugares hace mucha falta algo calientico, algo que lo estimule a uno. Ha de ser un frío del diablo ahí. Sí, y pues imagínense, eso era como verano y sin embargo el viento debía pegar bien duro porque el viento viene de por allá ese es que el Ártico, la Antártida. El Antártico. Entonces viene heladísimo el viento, aunque estén en verano. Pero la mateada me encantó porque es un elemento como muy, muy argentino. Uno ve a la gente con la bombilla y inmediatamente piensa
Argentina. Sí. Y debe ser algo muy característico de la Patagonia. Sí, y el mate, o sea, el Carlitos. mate no podía faltar. Oigan, Sí, yo sí. me quedé con una duda. En la fiesta, ya ven que el niño se pone muy mal. Él pide una canilla. ¿Qué es una canilla, eh? Yo lo Es busqué en el internet y grifo. El dice, agua. Sí, el grifo del agua. no entiendo. O sea, tú hables Porque un La llave grifo del para agua, que sí. saca eso, Un sí. grifo. Ok, pero es que no entiendo por qué. Ah, ya caché. El niño se tranquilizaba con necesita el el agua. agua. Exacto, sí. Ah, no caché eso. Es que yo busqué canilla a propósito de narrativas y lenguajes. Sí. Dice que es un hueso. Sí, Ah, sí, sí. No No Sí, sabía. entendí. la forma del hueso, sino que en los países latinoamericanos tenemos distinto nombre. Por mm, ejemplo, los Sí, venezolanos que sí. andan por aquí le dicen pluma, ajá. Sí, pero yo no había escuchado que eso fuera pluma. Entonces tú buscas pluma y te dicen pues que es lo de las aves y todo eso, pero ellos le dicen pluma. Nosotros le decimos canilla y me imagino que en México le dicen grifo. A las Es plumas son otras cosas que salen del cuerpo en forma gaseosa. qué bonita tú y conversación. tus gases, ¿no? No podían Gases faltar. tóxicos. Ahorita Entonces, mencionas Bueno, el no, no machingón podía otra vez. faltar. no podía faltar. qué, Está muy qué bien. fabulosa. Bueno, gracias por la clarificación. A mí no me quedó claro eso de la canilla. Dije, ¿qué es una canilla? ¿Que era un Sí, sí. bastón o qué? Pero ahora ya entendí, sobre todo porque el niño cuando mete las manos al agua es cuando se tranquiliza. Mm. Ujú. Ya entendí. Bueno, está Ahí bien. me hiciste acordar del video de qué difícil es hablar el español de dos músicos bogotanos. Y bueno, o sea, las diferencias que hay en Latinoamérica en la Las terminología variantes. son gigantes. O sea, me reía mucho yo hablando con unos amigos venezolanos cuando decían me voy a comer un cambur y nos quedamos todos un ¿qué? Un cambur, sí. Un cambur. Ah. Y nos mostraba el cambur y era un banano. Y, Ah, y después la lechosa y la lechosa. Sí, también. Y resulta que era una papaya, es lo que aquí conocemos como papaya. caray. Y bueno, y ahí sigue la parchita, la frutilla, que aquí en Colombia son la fresa, el maracuyá. Y llegamos al lulo, que por ejemplo el lulo ni siquiera tiene nombre en inglés. Una Ajá. fruta típica. Es que aquí en Colombia hay tantísimas frutas, es una cosa increíble. ¿Qué es el Y lulo? el, Es una la fruta Es una fruta, fruta ácida, muy pero es ácida. verde y peludita por digamos que fuera. por fuera parece como un kiwi, pero El sabor que es muy sí, el sabor distinto. es muy distinto. O sea, el Es lulo es ácido, ácido. pero es delicioso. Se hace un jugo Naranjilla, delicioso. dice aquí. Naranjilla. Bueno, narrativas y Muy lenguajes, diferente. muchachos. Bueno, Pero bueno, vamos entonces variantes a... del español Sí. en Es el como aquí podcast. decimos chaqueta a lo que en México le dicen chamarra y allá chaqueta Ah, es sí, otra cosa muy distinta. Sí, exacto, sí. Sí, sí. Sí. No, aquí la chaqueta es la paja. Sí. Es la- Vamos, el nivel de sutileza está más o menos en cero en este momento. Sí. Por favor, padres, Un derecho y un revés. oídos a sus hijos. Bueno, entonces pasemos a la construcción de Mundo con Ani Miranda. Ok, yo aquí quería mencionar algo que es fundamental, que ya lo has mencionado, pero hace parte de esa construcción y es el paisaje. El paisaje es lo primero con lo que nos encontramos cuando empieza la película. La película, digamos que es, al menos así la clasifico yo, 40% paisaje, 30% orcas, 20% personajes. Y eso hace parte precisamente de lo que es el enfoque de la película, porque volvemos a lo de Hollywood. Si hubiera sido una película producida por Hollywood, le hubieran dado más importancia al romance entre Beto y Lola que a las orcas, al niño y que al resto. Porque eso es el cliché. En cambio, aquí nos construyen también lo inhóspito que es ese lugar, que hasta uno llega a desesperarse en algún momento. Es como, pero ay, o sea, están en medio de la nada, y es que es verdad. La casita donde vive es una casa de madera, es pequeña, ni siquiera tiene un baño adentro, la ducha es por fuera, no tienen agua caliente, no tienen ni señal de teléfono. Y todo eso hace parte del ambiente, de la atmósfera de ese lugar. Una de las cosas que para mí fue muy impactante fue la naturaleza. Yo recuerdo que en algún momento estudiando biología nos decían que mientras más frío hace, las plantas son más chiquitas, más bajitas, precisamente como para poderse proteger mejor.
mientras que en lugares húmedos son mucho más altas, por eso precisamente las selvas húmedas son tan frondosas. Y eso era lo que se veía ahí, se veía como pedazos de musgo. Y la arena, el color de la arena también. Y en general, yo creo que aquí lo que hicieron más que construir un mundo de cero, porque al fin y al cabo es una historia real, entonces necesitaban realidad, fue construir la atmósfera. Y esa atmósfera era precisamente esa soledad tan increíble que había. Pero nuevamente, en el silencio siempre va a haber calma. Entonces, incluso la chica que está en embarazo durante toda la película, ella misma dice, yo viniendo de Buenos Aires, nunca creí que encontraría calma, lo que decía Carlos, porque al fin y al cabo, cuando tú te quedas en silencio, puedes empezar a escuchar y pues escuchar la naturaleza, escuchar todo. Allá hasta el agua hablaba, las playas hablaban, el mismo faro tenía su propio ritmo y su propio lenguaje. Así que yo creo que en cuanto a la construcción, fue una construcción de sensaciones, más allá de solamente vendernos digamos, la idea del lugar, porque el lugar ya existe, pero sí como la atmósfera. Y eso fue como lo que yo me quedé. Una de las cosas también que me pareció muy impactante fue el funcionario, precisamente el que siempre le hace la vida imposible al pobre hombre, que lo espía, le toma fotos, se aparece en la fiesta, simplemente pareciera que solamente se para ahí para chocarse con él. Entonces ahí tenemos ya la creación de un conflicto. Él no es, digamos, el supervillano que nos presentan en muchas películas, pero él es el conflicto, porque él es el que le impide a Beto estar con las orcas, es el que le impide acercarse a esa mujer, porque a pesar de que él es el codicioso, quiere que Beto aparezca como el codicioso, sabiendo que Beto lo que estaba tratando era de poder darle la oportunidad al niño, y nos muestran un Beto que también se transforma, que a pesar de su dureza exterior, apenas el niño y la mujer se van, él se preocupa y no es capaz de dormir, de pensar del niño. Y tanto así que empieza a leer sobre el autismo, empieza a averiguar. Así que nos muestran también eso. Y mientras va pasando la película, todo el mundo empieza a cambiar. Al principio siempre era ese tono de arena, todo era muy gris, todo era casi que de noche o en paisajes muy oscuros. Y a medida que va pasando, se va haciendo un poco más claro. La misma evolución que tiene Beto la tiene el entorno en el que él está. Y por eso digo que la construcción fue una construcción de atmósfera, porque nos vendieron esa idea. Nosotros mismos fuimos capaces de ver cómo Beto se iba transformando. Y no solo Beto, también Lola y también el niño. Y todos iban a la par, tanto el mundo en el que estaban como los personajes. Eso es como lo que yo tenía para decir de mi parte. Yo creo que el villano es tan exageradamente real, porque así son los villanos de la vida real, villanos que creen que lo que están haciendo es su trabajo, o que están haciendo lo correcto, están completamente convencidos de lo que hacen. Ese es un villano muy creíble en una historia real. Totalmente. Y que es Pero un capitalista. sí, y que de todas maneras, pues leyendo un poquito sobre la película, sobre los personajes reales, decía Beto que el temor principal era que lo que él hacía y que saliera en la televisión y que mucha gente lo conociera, llegaran otras personas allá a querer hacer lo mismo y que entonces resultaran muertos y por culpa pues de él, de que lo mostraran tan tranquilamente tocando pues esos animales. Del don que él tenía. Entonces, sí, porque es una cosa inusual y yo me ponía a pensar, pues yo por más que vea a un señor tocándolas, no voy a ir a hacer eso. A mí me produce el pánico pues más grande con lo lindas que son. Pero ya ha pasado, ahorita que Carlos mencionaba SeaWorld, todo esto, ha habido ataques a los entrenadores. Ha habido Con ser de muertes. que, sí, y una chica perdió el brazo desde aquí, desde el hombro, Ujú. por una horca porque creo que la fatigó mucho, ella quería hacer un super show ese día, no sé, ella estaba como muy presionada, no sé por qué presionó mucho al animal y hasta que el animal se desesperó y la atacó. Bueno, y otra cosa que quería decir es que hay libro de la película, Mm. porque Beto escribió la experiencia que él tuvo con el Mm, niño y bueno, tengo muchas ganas de leerlo, se llama Agustín Corazón Abierto. ajá, ajá. Ujú. Ahora sí, Ya lo Carlitos. escuché. Eh, eh,
Yo no caché eso, sale el mero principio de la película, pero yo no lo había cachado. Ahora que lo estás mencionando, sí, sí es cierto, aparece el libro. De lo que decías de los ataques que ha habido en SeaWorld, hay otra situación. Una ballena se suicidó, no sé si supieron eso. Una ballena en Miami, Ay, qué triste. pues Se coge a estaba golpes contra el tanque. gótica de estar encerrada. Entonces Qué se triste. golpeaba y se golpeaba y se golpeaba contra las paredes hasta que se suicidó la Ay, qué ballena. tristeza. Eso es muy Una triste. tristeza, pero es la realidad de los zoológicos, desafortunadamente. Sí, No, o sea, no quiero no cambiar el debería tema, existir pero eso. es una realidad terrible. Yo quería Sí. mencionar una cosa más con respecto a esta construcción de mundo que tiene que ver también con lo psicológico y es la forma como construyen el ambiente, la situación, la necesidad de cada uno de los personajes. Me parece que es una lógica impecable de cómo se instaura el deseo entre ellos. Porque el deseo empieza por Ujú, tienes algo que me falta. Empieza por ahí. ujú. O sea, yo estoy incompleto y quiero encontrar esa completud en ti. Y de alguna manera encuentran, digamos, unos anclajes en la realidad de ese deseo donde se puede anclar en el otro, en esos imaginarios que tengo del otro. Y hay hoy voy a jugar a ser Carlos con una cosa que quiero dejar aquí, y es cuando se encuentra uno a este hombre que al principio parece tan exageradamente frío, que parece tan insensible, y llega a interactuar con las orcas por primera vez y se ve su sensibilidad. Entonces yo les voy a dejar una pregunta a la gente haciendo de Carlos. Eh, ¿Qué es lo que nos derrite el hielo? Ahí les dejo de tarea la pregunta. Que nos derrite el corazón. ¿Qué nos derrite ese hielo del corazón? Y los invito Sí. a que pasemos a esta parte. Yo lo habría hecho mejor. Oye, perdón. Bueno, va ligado a esto de yo lo habría hecho mejor. Quiero mencionar tres situaciones. Primero, ya saben que con lo escatológico que soy, quería Ah, hacer mención de que en la construcción de mundo me fascinó la escena del baño. Mira, ¿ves este punto? ¿Ves esto? Ahí es el baño. buenísimo. Uno, dos. eh, Se muestra un mundo de contacto con las orcas, pero hay una advertencia bien importante al final. Todas estas cosas son animatronics, o sea, ser robots. No es para que la gente vaya y se pueda acercar y meterle la mano a una orca, y nada por el estilo. Y tercero, en términos de la construcción del mundo, encontré algunas incongruencias, como por ejemplo, cómo tenía agua y electricidad este cuate, cómo es que tenía internet pero no llegaba la señal celular, Yo me pregunté lo cómo, mismo. cómo cargaba gasolina, cómo conseguía alimento para él y para el caballo, y las zanahorias de dónde las sacaba. No me digan, déjenlo en mi imaginación, pero híjole, qué cosas tan extrañas de la construcción del mundo. Que si lo llevamos a este tema que sigue es, yo creo que los gringos lo habrían hecho mejor en ese sentido de no dejar estos cabos sueltos. No, Nada, no creo. nada más. Se hubieran tirado en la historia por completo. No, definitivamente en Ay, ese no, sentido los estoy de gringos acuerdo. no. Pero en O sea, esta la película, narrativa de Hollywood de este tipo de historias a mí me parece terrible, es patética, buscan pues la lágrima fácil, son escenas cursis, después hay un triunfalismo por allá ridículo, suenan por allá las marchas y cierto, y las trompetas, ay no, Y la supremacía americana y esas no, cosas. el no, excepcionalismo americano. Aunque vean, yo siendo muy honesto, yo sí defiendo mucho a Hollywood porque a pesar de que hay mucho de lo que estás diciendo, Olga, también hay unas obras magistrales. O sea, tal vez sí. independientes. Y no solamente independientes, es que Rara también, vez de un estudio de estos uno puede decir, wow, impecable, o sea, no tengo nada que añadir. No, yo sí tengo siempre hay unas algo que uno películas dice así. que, Para mí, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Inception. sí, Inception es, ahí sí coincidimos. sí, y yo dentro de eso meto a otras películas como de pronto, no, mentira, no, esta de Salvando al Soldado Ryan, hay muchas cosas que Ah, no, pero hay muchas otras películas de Hollywood que yo pienso que sí funcionan muy bien. Para mí El Señor de los Anillos es una de las mejores producciones de la historia. Eh, bueno, pero es entonces, que cuando están basadas en un libro y el libro es muy bueno, pues aunque por mal que lo hagan, generalmente aciertan, porque al fin y al cabo el escritor ya les hizo mucho el trabajo en presentar los personajes, en presentar la construcción de mundo, muchas cosas que ellos tienen que replicar. sí, lo que pasa es Pero que hay cuando productores, que hay productores muy invasivos que quieren meter la mano sobre la historia y pienso que es donde dañan un montón de historias, que empiezan a tomar un buen guión y tratan de volverlo más comercial, entonces y sí, meten cosas que no deberían meter.
Y hay unas fórmulas que ellos tienen, eso es Ujú. como una receta, ¿cierto? Sí, Métale tanto sexo, eso no es una exageración, así es. sí, Sí, son razones de Entonces, mercadotecnia y comerciales. sí, completamente. sí, Aunque esta entonces no película, hay, hay una sola inclusive, cosa que yo le hubiera cambiado a esta película. Y es una escena que me parece que es de los clichés más básicos de Hollywood. Y me molestó mucho verlo aquí porque me parece que grita como, no, ¿cómo meten esto aquí? Que de hecho yo el escribí baile. ahí. No, el baile no. El baile me parece que tiene sentido en términos de vamos a explorar esto y es un error, pero pues ellos no son expertos en la psicología del autismo, entonces no le veo tan loco que hayan ido allá. Es el momento en que este funcionario le dice a ella, vea, es que él quería armar un negocio con usted. Y entonces se enoja ella con él, entonces viene un malentendido que los separa, que eso es de los clichés que yo más detesto de las comedias románticas. Que siempre tiene que llegar un punto en que los amantes pelean para poderse Él te reconciliar al conquistó por final. una apuesta, era una apuesta. Sí, entonces como, o sea, Ah, tanto que y aquí eso que en, tú andabas alabando una película que yo detesté y en la que pasa eso, ¿cierto? La de 10 maneras de perder a un hombre, que la sí, y detesté. detesté ese momento completamente. Yo dije, Claro, porque, por ay, favor. sí, es que necesitabas escribir tu artículo. Sí, sí. Entonces, sí. Pues sí que se ofendan para poder hacer esa última corrida por la ciudad, te persigo. No, es horrible. O sea, eso para mí es de lo peor. Y me molestó mucho que lo metieran acá, tanto que aquí en mis notas yo puse como malentendido para distanciar a los amantes. Por favor. Así lo escribí. Eso es lo que yo hubiera cambiado en esta película para hacerla mejor. De resto, me encanta todo lo que pasa en esta película. ¿Alguien más quiere decir que hubieran hecho distinto para hacerla mejor? Yo le habría metido mucho más fuerza a la parte de no meterse con los animales. Hay una sección al final, una leyenda que dice eh, sistema de áreas naturales protegidas, respetando la fauna en su hábitat y propiciando el desarrollo sustentable. Me parece que la película tiene muchos temas de ecología y me parece fundamental esto, pero le debieron haber dado mucho más realce porque no es un tema menor y es un tema que tenemos muy poca educación, muy poco conocimiento y hay que realzarlo. Y esta era una excelente oportunidad para hacerlo. También quiero resaltar la música. También por ahí se señala que es la Orquesta Sinfónica de Bratislava, un trabajo de verdad excepcional en cuanto a la música. Yo le habría metido todavía más feeling. Creo que hay tangos que le pudieron haber sacado mucho más provecho y bueno, aquí le llamamos ¿qué se le podrá decir? La, la forma de llegarle a la gente, creo que debe haber sido mucho más fuerte, se le debe haber hecho más promoción, se le debe haber hecho más ruido a esta parte particular. Es una película ecológica y creo que vale la pena resaltarle mucho más a ello. Es lo que yo le habría Bueno, modificado. yo antes de que terminemos voy a decir lo que yo habría hecho mejor, que no es muy largo, porque Carlos menciona lo de resaltar lo de los animales. Yo leyendo sobre el personaje real encontré que era mucho más excéntrico que el de la película. Entonces yo lo hubiera, pues, le hubiera pedido permiso al verdadero Beto de contar todas esas excentricidades, porque, ay, y me parece que hubiera sido súper sexy esta escena, porque el tipo era de allá, era oriundo de la Patagonia y domaba caballos. ¡Wow! Chicas. Yo no me Entonces, habría quejado. el tipo, una escenita, ¿cierto? El tipo todo el tiempo tenía los binoculares que llamamos nosotros para estar mirando o sea, el tipo era obsesivo, el real. Dice que él mantenía todo el tiempo una libreta de notas, que las ballenas eran más de 1000 y él las identificaba a todas, que hacía dibujos de ellas. En fin, el tipo era supremamente obsesivo con estos animales. Yo le hubiera puesto todo eso al Beto de la película. El Beto de la película parece pues un tipo excéntrico, solitario, todo eso, pero no al nivel del Beto real. El Beto real es pues súper interesante. Y bueno, y Y podía haber sido domaba caballos. más galanudo. Así, Sí, podría haber sido, pues, pero eso es lo único, porque todo lo demás me pareció muy bien y pienso que
Aunque no se enfatizó mucho, como dijo Carlos, en todo caso sí se toca el tema, sobre todo con la visión pues que tiene este hombre, el jefe de Beto, del asunto de los animales, ¿cierto? Y de la reserva que están cuidando allá, tan mercantilista. Sí, Ani, ¿qué hubieras hecho mejor? Eso, yo creo que yo lo único que le habría hecho a esta película era darle un poquito más de importancia a la parte final del niño, porque como dije, al fin y al cabo esa es la escena culmine en la que tú dices, wow, el niño empezó a generar lazos, empezó a mejorar, y pues que ellos se quedaran ahí en la casa llorando y todo, de la emoción, pues no sé, interesante y todo, pero yo quería ver más al niño. Entonces yo le habría como dado menos importancia a esa parte y mostrar más al niño, o tal vez que ellos miraran al niño desde lejos, pero que lo dejaran interactuar, porque tampoco era como que, no, sí, pues que haga lo que le dé la gana, que esa fue como la impresión que a mí me quedó, pero sí que lo vigilaran, que lo miraran y que fuera como más un momento de la mamá triunfal, de por fin ver a su hijo bien. Habría como cambiado un poquito esa escena en ese sentido. Ahí nos vamos delatando todos qué es lo que nos interesa. ¿A qué estábamos atentos? Yo estaba pendiente, era de Beto. No, ya me interesaban los animalitos. ¿Cuáles ballenas? A ver, una domadita de caballos ahí. Bueno, en 2 episodios tendremos otro caballo muy especial. Y realmente este episodio, o sea, este es el primero de 4 episodios que vamos a hacer, donde cada uno de nosotros hizo una recomendación especial de una película que queríamos ver en el podcast. Y bueno, hoy Olga nos trajo esta. De verdad yo quedo muy feliz porque tuve una experiencia muy especial de una muy buena película, y tengo muchas ganas de ver la que sigue, que fue recomendación de Carlos, que se llama Tuesdays with Morrie, o sea, los martes con Morrie. No tengo ni idea de qué se trata esta película, entonces mejor todavía porque llego sin expectativas. Y a todos los queremos invitar a que nos acompañen. Esta película Tuesdays with Morrie, ¿dónde la encontrábamos, Carlos? ¿Recuerdas? Mira, la encontré en internet, está en YouTube, ahora sí que la pueden buscar como Martes con mi querido profesor o Martes con mi profesor, o con mi viejo profesor, creo que se llama. Y bueno, en inglés también está Tuesdays with Morrie, movie completa, ¿no? Full movie. Está disponible tanto en español como en inglés, por ahí la busqué. Ahora sí que disponible en internet. Bueno. Y bueno, por supuesto, el libro que seguramente está también disponible en todos lados. A ver dónde lo tiene Carlos. Ese debe estar disponible ahora sí que en todos lados. Tuesday with An Morrie. Old Man, a Young Man, and Life's Greatest Lesson. Súper. Por Mitch Albom. Entonces vamos a ver esta película la próxima semana, la que nos recomendó Carlos. Y los esperamos en ese episodio. Este episodio número 11 está llegando aquí a su final, entonces vamos a hablar de nuestras redes. Empecemos hoy con Olga. Olga Chavarría, escritora en Instagram, en TikTok, en mi fanpage de Facebook y mi sitio web olgachavarría.com. Bueno, Ani, ¿qué nos ibas a proponer? Les iba a proponer que antes de finalizar leyéramos uno de los comentarios que fue dirigido directamente hacia Carlos. Ah, sí. Claro. Bueno, yo justo iba a mencionar eso cuando fuera mi turno. Un agradecimiento a H. Miranda P., que nos hizo un comentario muy interesante. Dice, sobre el tema propuesto de Carlos, encontré una respuesta biológica sobre el por qué sobrevivir en el documental de National Geographic llamado La Tierra, una roca extraña. Y dice así, la vida tiene su propia fuerza, o como dijo Manolito de Mafalda, con otros padres, con otra cara, con otro cuerpo, pero de que nacía. Muchas gracias a H. Miranda P. por su comentario. También ha habido otros comentarios de varias personas. Anita Núñez, muchas gracias también por tus comentarios. Y bueno, mis redes, Cabarsal, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno. Cabarsal.com. Ani, tus redes. Bueno, por ahora sigue siendo la misma. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook, Aranía28 en Instagram. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Rafa Miranda Escritor o facebook.com/Miranda Historias. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus. Y a nuestro podcast nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Nuestra página nuestra página de internet donde nos encuentran y pueden escucharnos es www.historiasaldivan.com.
Nos encuentran también en Instagram como historias.divan y en Facebook como historias.al.divan. No es más, ha sido un placer tenerlos hoy con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio de Historias al Diván, Tuesdays with Maury. Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, saludos. Saludos, adiós. Chao.